tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Esto es Bioencuentro TV, otro martes, como todos los martes en punto de las 9, completamente en vivo y por supuesto con el gusto de saludarlos a los 25 estados de la República donde llega esta señal de Mega Señal. Hoy con un tema como siempre muy interesante. Hoy vamos a hablar mitos y realidades sobre el calcio, todo lo que tiene que ver con el calcio y bueno, pues los aportes a nuestro organismo, el calcio funcional, el calcio ionizado. ¿Para qué sirve este elemento? ¿En qué contribuye? Y pues presentando primero a las damas, como siempre, a la doctora Gaby Rubalcaba, que bueno, viene muy guapa hoy, obviamente. Sí, con nuevo look. Con nuevo look, gracias a Josh. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal, Mac? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días en casa y efectivamente un tema muy interesante. Yo los invito a que se empiecen a comunicar de ya, Mac, porque seguramente van a surgir muchas dudas, hay muchos mitos, hay muchas realidades acerca del calcio. El calcio no nada más es para huesos y para dientes, como normalmente estamos acostumbrados, sino que hay más cosas, más funciones en las que va a intervenir el calcio. Y sobre todo, dicen, ¿en qué momento? ¿Me hace daño? ¿No me hace daño? Bueno, todas sus preguntas, comuníquense ya, que también vamos a tener una rifa, Mac. Vamos a obsequiar, por supuesto, BioGru, para que se comuniquen, va a haber varios obsequios y también pues quiero presentar de una vez al señor presidente, al señor pionero de la biofísica en México, Pedro Rubalcaba. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Mac. Pues aquí con el gusto y precisamente vamos a hablar exactamente del calcio, porque tenemos pues ideas de que el calcio nos puede llegar a dañar o que debemos de evitar la ingesta. Tendríamos que hablar a fondo de cómo nuestro cuerpo lo necesita, porque lo que es una realidad es que nosotros necesitamos calcio desde el primer día de tu vida, bueno, desde antes de nacer hasta el último día de tu vida, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos comenzando con, ese es uno de los primeros, pues no mitos, pero quizá desinformación, ¿no? El calcio, ¿para qué me sirve y cuáles son las fuentes? ¿Cómo debo adquirir el calcio? Bueno, ¿para qué me sirve? ¿Sabían ustedes que aparte de huesos, al final de cuentas el hueso es un reservorio de este calcio? Sí, pero el calcio, fíjense, está presente o es importante para todas las condiciones nerviosas, o sea, para que se dé la comunicación entre neuronas es importante, los minerales es importante el calcio. También a qué nos va a ayudar a las condiciones de coagulación en tu sangre, los factores sanguíneos tienen que ver con este calcio, incluso por ahí algunas condiciones de anemia. En cuestión de transmutaciones biológicas nosotros vemos algo muy interesante respecto a calcio. ¿En qué otra condición? Toda la condición muscular. O sea, de repente los músculos, el calcio es importante para la contracción y relajación muscular. Hay dos proteínas contráctiles, actina y miosina, que una contrae y una relaja. Tu músculo siempre tiene que estar contrayendo y relajando. Pero si se fijan, hay ocasiones en las que tengo el músculo muy tenso, o tengo bolas, o me trenan las rodillas, o me duelen las articulaciones, ¿no? Ajá. Entonces, cuando pasa esto es que no hay un correcto movimiento del músculo, de la contracción y la relajación. Y para este proceso es importantísimo el calcio. Por lo tanto, es tanto para el músculo liso, y aquí empezamos en la parte interesante, para el músculo liso como para el músculo estriado. O sea, el músculo estriado, pues que tú notas, ¿no? Pero el músculo liso, que son venas, arterias, órganos, intestino. Entonces, cuando hablábamos por ahí de intestino perezoso, decíamos, espérame, es que también el músculo necesita una fuerza para poderse mover, una tonicidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar con esta parte cálcica, que es importante. Imagínate las venas, las arterias. Entonces, tiene que ver también el calcio, donde lo ves, en todos los procesos de alteración circulatoria. Y siendo el calcio así de necesario, ¿cuáles serían, Pedro, si existe algún requerimiento diario mínimo para el cuerpo? Bueno, sí, mira, desde el punto de vista de nutrición, sí marcan un requerimiento de ingesta de calcio. Sin embargo, déjame decirte que Louis Quebran es un médico francés. Él hablaba de una transmutación biológica de los elementos. Entonces decía, bueno, es que dentro de tu cuerpo, cuando tenemos tus flujos sanguíneos adecuados y tus campos magnéticos adecuados, con un volumen y presión sobre todo adecuada en tu organismo, podemos estar transmutando estos elementos, ¿no? Y el calcio
el calcio llega a ser el elemento principal de transmutación. Entonces, esto nos cambia los niveles de ingesta. ¿Por qué? Porque si tenemos una transmutación biológica dentro de mi organismo, entonces jamás tendré excesos de calcio. Incluso si mi cuerpo está en sus funciones normales, tampoco tendría deficiencias de él. ¿Transmutación significa que podemos convertir un elemento en otro? Así es, un elemento a través de un intercambio iónico, a través del donar o recibir partículas subatómicas, empieza a tener diferente carga dentro de su núcleo, diferente número de protones, y por supuesto entonces actúa como un elemento distinto. Quiere decir que entonces que de un magnesio, por ejemplo, de la ingesta de un magnesio con mis radicales libres, el oxidrilo, haces una fusión del oxígeno con el magnesio y puedo obtener el calcio que mi organismo necesita. Entonces tendríamos que ver cómo está tu función circulatoria y tu campo electromagnético, ¿no? Entonces la ingesta de calcios pues llega a cambiar mucho de la forma tradicional como lo hemos estado midiendo hasta ahora. Wow. Esto sí que está novedoso, y con esta reflexión vamos a ir a la primer pausa. Hoy hablando todo sobre el calcio. Recuerden que también hay obsequios, hay BioGroup para todos ustedes, para que se comuniquen, comiencen a hacer sus preguntas. Recuerden que estamos completamente en vivo. Vamos a una pausa breve, regresamos. Bien, estamos de regreso, esto es Bio. Tenemos ya preguntas del auditorio. Hoy estamos hablando sobre el calcio. La verdad es que está muy interesante lo que están platicando Gaby y Pedro. Fíjense que tenemos una llamada desde Jalapa, Veracruz, el hermoso puerto, ¿no? Nos vemos allá en el puerto de Veracruz. Allá. Bueno, Isabel Palmeros justamente pregunta, y esto pues es uno de las dudas más comunes, si el calcio puede curar la osteoporosis. Bueno, antes que nada, saludos a Palmeros. Tenemos la idea de que cuando hay una osteoporosis es precisamente una porosidad en los huesos, una falta de densidad ósea, ¿no? Y tenemos la idea de que al tomar calcio, el calcio llega como resanando los huesos. La verdad es que no es así. La verdad es que hay unas células que destruyen tejido óseo y unas células que construyen tejido óseo. Son los osteoblastos y osteoclastos. Y cuando hay un desequilibrio entre los constructores y destructores y estamos destruyendo tejido, pues vamos a encontrar esa falta de densidad ósea, ¿no? El calcio forma una función bastante importante, ¿sí?, en el equilibrio entre esas células, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cuidar dos equilibrios básicos, que es el equilibrio cálcico y el equilibrio hormonal. Siempre van de la mano, ¿no? Entonces, el que yo esté tomando calcio no va a llegar a curar la osteoporosis como tal. Tenemos que cuidar ese equilibrio entre los constructores y destructores, ¿no? Entonces, también tenemos que cuidar la parte hormonal. Bien, y ahorita también, Gaby, en la pausa comentabas algo sobre el BioGroup, que es lo que estamos obsequiando hoy, y que esto también hace la diferencia, ¿no? Con quizá otro tipo de calcio. Claro, miren, para empezar hay que hablar un poquito sobre todo lo que decía ahorita Pedro de la utilización del calcio. El calcio es un elemento importante, por lo tanto para su asimilación tiene que haber, y su ionización tiene que haber varias condiciones. Número uno, un tracto gastrointestinal correcto. ¿Por qué? Porque para que este mineral, no crean que es consumo, y el calcio que consumo, o a lo mejor peor tantito si lo compro en una farmacia, es un calcio disfuncional. ¿Qué es esto? Y lo sabemos, nosotros que cuando adicionamos calcio utilizamos nada más del 30 al 40% de la dosis que te dan. O sea, tú no utilizas el calcio al 100%. O sea, eso es la biodisponibilidad. Así es. Entonces, para que sea más biodisponible este calcio, sí tenemos que cuidar la fuente de la cual proviene, porque hay fuentes que ya traen esta carga, esta condición iónica, ya la van a traer, y eso es lo que traemos en BioGroup. BioGroup es un calcio iónico, y traemos alga clorela, y quiero hacer mención porque ahorita Pedro mencionó algo padrísimo con lo de las transmutaciones. Traemos calcio de coral con alga clorela,
que a través del alga clorela vamos a obtener el magnesio. El magnesio va a mediar bastante esa absorción o esa utilización cálcica, ¿sí? Entonces es como potencializar, hacerlo todavía más biodisponible. Ahora, ya cuando tenemos osteopenia, cuando hay el caso de osteoporosis, que es el que nos llaman, hay que tener desde la parte gastrointestinal correcta. El calcio tiene que pasar previamente por un medio ácido, que es el estómago. Ojo, hay que mantener un buen nivel de acidez. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos fármacos pueden reducir la asimilación de este calcio, efectivamente. Entonces hay que cuidar desde la parte gástrica. Después, el pH, fíjate que el calcio va a mediar y va a estar trabajando bastante con el pH, cuestión de nivelación. Por lo tanto, tiene que pasar ácido primero y después alcalino, y dentro del tubo digestivo del intestino hay dos formas de absorción, y aquí sí tiene que ver la biodisponibilidad de este calcio. Una es activa y otra es pasiva. Una, cuando ese calcio está disponible, entra, en este caso calcio iónico, entra, se absorbe y trabaja en las funciones directamente. La otra es empezarlo a activar. Por ahí mencionaban o se conoce dentro del calcio la vitamina D, ¿no? Que también sirve, es para otro tipo de absorción de calcio. Ahora, para que la vitamina D pueda trabajar sobre la absorción de este calcio, requerimos la microbiota intestinal, que active la vitamina D, y entonces ya que la vitamina D trabaje, ¿no? Entonces, sí es importante hormonas, e incluso desde la parte gástrica. Las hormonas, ¿por qué? Porque los ovarios, en el caso de las mujeres, junto con la paratiroides, van a hacer esa ionización cálcica. ¿Qué es esto? Un acomodo o un ordenamiento de la molécula, o sea, un mineral se activa. En nuestro cuerpo consumimos proteínas y cortamos las cadenas. Los azúcares, cortamos las cadenas. Los minerales, pues no son cadenas, no vas a cortar la cadena del calcio, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Una activación del calcio. Y eso se logra a través de esta parte hormonal. Wow.